Amigos y amigas, es un privilegio para nosotros estar otra vez con ustedes en este cuarto episodio titulado Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica de esta serie, La Educación, aquí en su programa Diálogo Abierto, donde nos reunimos para abrir la palabra de Dios, para leerla y sacar de ella los mensajes para nuestra vida. Y no lo hacemos solos, lo hacemos con ustedes, pero también acá con nuestros amigos que nos acompañan, que nos ayudan a ser parte, a entender mejor lo que Dios tiene dicho para nuestras vidas. Bueno, antes quiero saludar a Rosa Elvira Quesada. Ella nos escribe desde Piura. Gracias, Rosa, por tu saludo, gracias por tus deseos de que Dios pueda bendecir este programa. Gracias por ser parte también de esta familia, de la familia Diálogo Abierto. Que Dios te bendiga mucho. Estaremos orando para que Dios pueda también proteger a tu familia. También queremos saludar a Aleixo Ferreira Brito. Ya el nombre nos dice más o menos de dónde él nos está saludando. Aleixo Ferreira, ¿no? Este apellido es muy conocido en el Brasil, ¿no es cierto? Aleixo, Dios te bendiga. Gracias por tus palabras de ánimo, gracias por ser parte de este programa. Que el Señor pueda protegerte a ti y también a tu familia. Como siempre, tenemos que comenzar cantando. Y vamos a cantar de nuestro Señor Jesús porque Él es nuestro Maestro. Así que cantemos este canto. Que de tinieblas resplandezca la luz. Quien resplandeció para iluminar a quien perdido está. El que todo lo ve, pues sus ojos están por doquier. Maestro que quiere en mí formar con amor el temor de Jehová. Su nombre es Jesús, mi Maestro Jesús. Su nombre es Jesús. Por el gran creador, útil para mí
Jesús es nuestro gran maestro. Él es el que nos dice qué es lo que debemos de hacer, qué debemos de vivir. Pero Él no es un ser imaginario, Él es real, Él nos escucha. Así que podemos hablar con Él y decirle nuestras penas, decirle nuestras preocupaciones, nuestros dolores también, ¿no es cierto? Así que vamos a comenzar orando, vamos a comenzar hablando con nuestro Dios. Oremos. Padre querido, gracias por tu palabra y gracias por darnos la oportunidad de estudiarla. Bendice a nuestros amigos que escuchan este programa. Cuídanos a nosotros acá también y protege al mundo entero en medio de esta dificultad que estamos viviendo. Líbranos de esta situación, Señor. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nosotros vivimos en un mundo en el que hay una cantidad de ideas que están dando vuelta por ahí, ¿no? Se han hecho preguntas los seres humanos desde siglos atrás respecto a nuestros orígenes, respecto a nuestra existencia, cuál es el propósito por el cual existimos, qué esperanza hay para el futuro. Y hay respuestas diversas a estas preguntas también. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado algunas de esas respuestas. ¿Qué es lo que la gente dice respecto a de dónde venimos? ¿Y qué es lo que la sociedad a veces dice respecto de a dónde vamos? ¿Han escuchado alguna vez algo de eso, alguno de ustedes? ¿Lucas? Sí, pastor. Tal vez lo más recurrente es escuchar que, por ejemplo, venimos con la famosa teoría de la evolución, ¿no? Que el hombre viene de un proceso evolutivo, ¿no? Después de pasar por miles y millones de años, ¿no? Y por ahí también escuché alguna vez que somos alguna semilla que viajó en el espacio y pues llegó al planeta, a Tierra, y ahí se empezó la vida, ¿no? Bueno, hay de todo tipo de respuestas, ¿no es cierto? Y es verdad, o sea, los seres humanos tratamos de respondernos, porque son preguntas existenciales importantes. ¿Para qué yo existo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? No sé si ustedes saben, pero hay un profesor en Oxford que fue el que teorizó esta idea de que nosotros en realidad no somos reales, ¿no? Que nosotros en realidad somos parte de un programa de computadora que está ahí en una gran computadora hecha por algunos extraterrestres, y entonces todo lo que vemos acá y todo lo que existe, nada es real. Solo somos códigos que creemos que existimos. De todo tipo de respuestas existen para estas preguntas. Y eso es parte de las cosmovisiones. A eso se le llama las cosmovisiones. Pero ¿qué es lo que la Biblia, o cómo la Biblia resume, el salmista David especialmente, estas grandes cosmovisiones? Porque él resume estas cosmovisiones básicamente en dos grandes ideas. Tal vez podemos leer Salmos 53, 1 al 2. Acá, Alex. Salmos 53, versículo 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Versículo 2: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Bueno, ahí se habla de dos grupos de personas, Alex. Exacto. ¿Cuáles son esos dos grupos de personas? Hay un grupo que niega la existencia de Dios, simplemente no hay Dios. ¿Okay? Ellos expresan esto, dice el salmista. Y por otro lado está Dios, que observa a un grupo de sus hijos, según está escrito aquí en la palabra. Bueno, entonces hay un grupo que niega y hay otro grupo que lo acepta. ¿Tenemos esa realidad hoy en día, Samuel? Sí, sin embargo hay entre los dos extremos hay diversos grupos que adoptan diferentes teorías, pero las más grandes están aquellos que en definitiva no creen en la existencia de Dios y aquellos que creen en la existencia de Dios. Claro, la gran división podría ser así, ¿no? Ahora, en cada uno de estos grupos hay, digamos, subdivisiones, Subdivisiones. ¿no? Algunos creen que Dios existe, pero que está allá lejos y que no interviene para nada, ¿no? Y dentro de los que no creen en la existencia de Dios, también hay quienes no creen para nada, y hay otros que dicen, ok, no existe Dios, pero existen otros seres, existen otros sistemas. Entonces hay de alguna manera distintas divisiones, ¿ya?
Esas son las distintas cosmovisiones que existen en el mundo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha luchado con alguna idea ahí extraña dando vuelta en su cabeza? Yo soy parte de un programa de computadora, o capaz yo he venido de alguna ameba en el pasado, o tal vez, bueno, no sé realmente cuál será mi destino, no sé, alguna de estas preguntas existenciales. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta tú, Anita? ¿Alguna de estas preguntas te ha incomodado alguna vez? Bueno, no precisamente porque, bueno, tuve la oportunidad de nacer en un hogar adventista, pero sí, ¿no? En el colegio obviamente nos enseñaban sobre todas estas teorías, ¿no? Que se manejan, y yo sí me cuestioné cómo puede ser posible que realmente nosotros vengamos del mono, como dicen, ¿no? O del cerdo, tantas teorías que hay, ¿no? Y aquí es donde también me detengo a pensar, ¿no? Y digo, cuando voy a la Biblia, ¿no? En Génesis, puedo recordar, ¿no? Que en el principio Dios nos creó, o sea, Dios creó el cielo y la tierra, pero también en el sexto día fue creado el hombre, y por eso es que nosotros fuimos creados. Bueno, ¿de dónde venimos o de dónde vinimos, dice la palabra de Dios? ¿De dónde nosotros, dónde están nuestros orígenes? ¿Qué dice la Biblia al respecto? A ver, el primer versículo de la Biblia prácticamente pone el Génesis punto 1:1. de origen a todas las cosas, ¿no es cierto? Sí, pastor, de paso, comentar un poquito respecto a la pregunta que usted comentaba. Si alguna vez sucedió, si alguna vez pasó por nuestra mente, a dónde ir, a dónde vamos, cómo será nuestra vida. En realidad, en mi vida sí sucedió eso, ¿no? Con mi hermanito o con mi hermano, cuando éramos niños, solíamos hablar cosas que escuchábamos por allí, cosas que se decían, y bueno, al parecer la vida no tiene sentido. Hoy la sociedad parece estar contagiado de este tipo de enseñanza porque viven, disfrutan, y la vida allí pareciera que acaba ahí, ¿no? Sin embargo, cuando vamos al texto bíblico y encontramos que somos imagen, fuimos creados por Dios, entonces la vida del hombre empieza a tener sentido, ¿no? Ahora entendemos que la vida no termina cuando uno muere, sino hay cosas más allá que vamos a estudiar seguramente en este programa. Pastor, Sí, Samuel. respecto a la misma pregunta, yo también nací en un hogar cristiano y pues como decía Anita, teoría de pensar de que venimos de otra forma, nunca. Pero sí hubo una pregunta que dio vuelta en mi cabeza, aún en mi cosmovisión bíblica cristiana. Y era, bueno, yo creo que Dios existe, pero ¿quién creó a Dios? Y por un buen tiempo en mi vida estuve dando... Bueno, y si Dios, ¿quién lo creó? ¿Y quién creó al que creó Dios y tal? Pero la Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese texto es fundamental y completamente determinante. Bueno, entonces, ¿de dónde vinimos o cuál es el origen nuestro? Ahí el texto dice que es Dios. Dios es el que de alguna manera permitió la existencia nuestra. La Biblia dice algo más respecto a de dónde vinimos nosotros. Sí, pastor. Podemos ver, por ejemplo, también en Job, cuando leemos el capítulo 12, los versículos 7 al 10, nos van a decir lo siguiente. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Bueno, no solamente nosotros entonces, ¿no es cierto? O sea, todo lo que existe viene de Dios, ¿no? Todo lo que existe viene de Dios. ¿Hay algo más que la Biblia pueda decirnos al respecto? Sí, incluso la ley de Dios también lo rectifica, y eso podemos encontrarlo en Éxodo 20, del 8 al 11, y dice lo siguiente: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí viene la explicación y la aclaración. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Es interesante porque este texto nos habla de que Él nos hizo a nosotros, pero también de que Él hizo la semana.
nosotros no tenemos explicación sobre la semana, ¿no? Sobre el año tenemos una explicación lógica sobre el girar de la Tierra alrededor del Sol, ¿no es cierto? Sobre los días también, aún los meses, ¿no? Hay explicaciones astronómicas, pero sobre la semana, básicamente es la explicación bíblica. O sea, Dios creó ahí en 6 días y el séptimo día descansó. O sea, el origen nuestro, el origen de todo lo que existe y el origen aún del tiempo que nosotros tenemos acá, ¿de dónde viene Samuel? Viene desde el principio. Es interesante. Este texto es fascinante, el versículo 11, pastor, porque hace una alusión directa a la semana de la creación. Directamente. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, todas las cosas que en ellos hay, reposó en el día del séptimo. Me gusta la Biblia, pastor, porque cuando dedicamos tiempo para estudiarla, vamos viendo que todo va encajando perfectamente, de una manera armoniosa. Bueno, la palabra de Dios nos dice entonces de dónde vinimos, nos dice nuestros orígenes, pero también nos habla de nuestro propósito, ¿no? Nos dice algo respecto a para qué existimos, por qué estamos acá. Porque el ser humano tiene una preocupación, como bien decía Alex, ¿no? Sobre por qué existimos, para qué existimos, o la existencia del ser humano es totalmente vana, sin razón de ser. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Hay algún texto bíblico por ahí? Pastor, entonces podemos ver, por ejemplo, tal vez Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 en adelante, y el 7 nos dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál será el propósito de la existencia nuestra frente a ese texto que acaba de leer Lucas? Adoración. Adoración a Dios. Y eso se complementa con Mateo, el capítulo 22, los versos 37 y 38, que ya hemos leído en semanas anteriores. Dice la Biblia: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Nuestra vida es una vida de adoración hacia nuestro Creador. Y es natural cuando nos dedicamos tiempo a observar la naturaleza y cuando nos dedicamos tiempo también al estudio de su palabra. Es imposible que no haya esa actitud de reverencia o de una vida de adoración al Creador de todo. Ahora, no se trata, de acuerdo a lo que ha leído Samuel, no se trata solo de adorar a Dios en contemplación permanente, sino aparentemente ese texto de Mateo nos habla también de un servicio, porque también tenemos que tener una relación con nuestro prójimo. Ahora, Sí, Samuel. a mí me interesa, me llama mucho la atención de que todas las cosas en la Biblia, todo tiene un principio y las cosas siguientes son consecuencias de las anteriores. Por ejemplo, hemos dicho que para amar a Dios necesitamos conocerlo y el amor a Dios es consecuencia natural del conocimiento de Dios. Y hemos dicho también durante semanas anteriores que cuando yo amo a Dios como consecuencia natural soy un obediente. Y es interesante que el versículo acá en Mateo 22, 37, 38 y 39 tiene una consecuencia también, que mi amor hacia Dios se va a ver reflejado consecuentemente en mi amor al prójimo. Y no es al contrario. A veces por allí nos desesperamos en hacer buenas causas y relacionarme bien con el prójimo cuando mi relación con Dios no está correcta y no es el camino. Todo es consecuencia de el amor a Dios se va a ver reflejado en mi amor hacia el prójimo. Y lo otro que es importante es que el apóstol Juan nos dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, cuando yo entiendo que Él me ama, inevitablemente yo comienzo a amar a Dios y ahora se hace realidad lo que Samuel dice: también amo a mi prójimo y lo sirvo a Él y soy útil para mi prójimo. Pero miren, este mundo en el que vivimos justamente nos hace vivir tantas situaciones difíciles, problemas, enterramos personas porque se nos mueren seres queridos. Ahora, en medio de esta pandemia, amigos míos, seguramente alguno de ustedes está pasando dolores tremendos en su corazón y Dios les dé esperanza, Dios les dé el consuelo que ustedes necesitan, porque eso es lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Pero es esa realidad caótica que vive nuestro planeta la que ha llevado a personas a crear teorías. No sé si ustedes son conscientes de la realidad que llevó, por ejemplo, a Charles Darwin a formular la teoría de la evolución, que no es el primero en haberla formulado,
Pero miren, esa realidad, o sea, esa realidad de muerte, de destrucción, mueve al ser humano a tomar algunas ideas. ¿Por qué tenemos tanta muerte? ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en este mundo? Anita. En Apocalipsis 12, del 7 al 12, dice lo siguiente. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y bueno, la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Porque pues al Satanás revelarse también en el cielo y al venir acá en el mundo, entonces hace que las personas que están cada vez más cerca de Dios, o todo el ser humano en realidad, pues sufra, no sufra consecuencia de lo que Él hizo en ese momento y no quiere vernos a nosotros bien. Además, el enemigo de Dios sabe que cuando lastima al Hijo de Dios, ¿no es cierto?, también está lastimando a Dios, ¿no? Está lastimando al corazón de Dios. Porque es como si alguien pegase a mi hijo, ¿no? Aún si mi hijo se dejase o voluntariamente, yo sufriría por mi hijo. Entonces, el enemigo de Dios usa esa estrategia de forma muy efectiva y hace sufrir al mundo entero. Samuel. Sí, pastor, necesitamos entonces avanzar con esta premisa. Una cosmovisión bíblica, más allá de creer en la existencia de Dios, implica también creer en la existencia del enemigo. Y digo esto porque, aunque yo crecí en un hogar cristiano, mis padres empezaron recién a conocer de Dios cuando yo nacía prácticamente. Ellos no tienen un trasfondo bíblico más sólido. Y en ese crecimiento yo escuchaba a un padre que me enseñaba de Dios e intentaba amar a Dios, pero que negaba la existencia de Satanás. Ahora, ahí hay un peligro terrible si nuestra cosmovisión solo intentamos creer en que Dios existe, pero que Satanás no, porque allí va a haber una inconsistencia terrible en las Escrituras y vamos a tener un problema. Así que necesitamos creer que Dios existe, pero que también existe el mal. O sea, necesitamos creer que en el cielo hubo una rebelión, porque el texto bíblico lo dice muy claramente, y Anita acá lo ha leído, ¿no es cierto?, que lamentablemente este ser tuvo que ser expulsado y ahora ha venido a la tierra y está en la tierra produciendo una cantidad de males. Lamentablemente, como dice Samuel, hay mucha gente que no cree en la existencia de él. Incluso algunos estudiantes de la Biblia que tratan de ser profundos estudios de la Biblia, niegan la existencia del enemigo de Dios. Como consecuencia, pensamos que el dolor y el sufrimiento no tienen nada que ver con el acto sobrenatural o el pecado, ¿no? Pero, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? El enemigo está acá. Pero algo más dice la palabra de Dios respecto al sufrimiento. Sí, pastor, podemos también encontrar y amplía, por ejemplo, Juan en capítulo 10, el versículo 10 también nos dice que el ladrón dice no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ahí viene Jesús, yo he venido para que tengan la vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, Apocalipsis decía de que había sido lanzado el enemigo, esta serpiente, y dice, el ladrón, este acusador, no viene para hacer algo bueno, sino este acusador viene para destruir. Pero el texto dice que el Señor Jesús, ¿para qué ha venido, Lucas? Para darnos vida, dice, ¿no? Y darnos vida en abundancia. Es totalmente distinto, ¿no? Tenemos que agradecer al Señor porque Dios es bueno y Dios es amoroso. Sí, Yo quería Alex. comentar, hace poco estuve haciendo una visita interesante a una familia joven que tenía muchos problemas, muchos conflictos en el hogar, de agresión, infidelidad y una serie de cosas. Cuando nosotros abrimos el texto bíblico y nos dejamos
enseñar por vamos a encontrar precisamente identificar a este personaje quien, haciendo actos de cobardía, lastimando a los hijos de Dios, está destruyendo el hogar, está destruyendo la fe. Pero cuando uno les muestra lo que dice la palabra del Señor, ellos mencionaban lo siguiente, ¿no? Pero yo nunca supe de esto, ¿no? O sea, nunca nos dijeron que esto era así. Y nos damos cuenta que hay muchas personas que están en esta condición. Por eso es importante considerar ahora, conscientes de que hay un ser malvado que busca dañar, lastimar a los hijos de Dios, es importante también saber qué tengo que hacer frente a esta situación, ¿no? No me puedo quedar de brazos cruzados. Entonces la Biblia presenta algunas alternativas, por ejemplo, en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, si nosotros leemos en el capítulo 6, el versículo 10 dice lo siguiente: hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ojo, no dice prepárate tú, fortalécete tú, dice fortaleceos en el Señor. Porque este ser maligno, Lucifer, quien se rebeló y fue lanzado a la tierra, es poderoso. Y la única manera de salir victoriosos es sometiéndonos al Señor. Y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Esto debe estar claro, ¿no? No luchamos contra un ser humano, contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy claro el texto, ¿no es cierto? Nosotros, si quisiéramos ser vencedores, deberíamos estar revestidos, en otras palabras, con lo que Dios reviste al ser humano para ser vencedores. Pero el enemigo de Dios está luchando permanentemente contra nosotros. Ahora, nosotros necesitamos estar conscientes acá de que nuestra cosmovisión, o sea, la manera como vemos la vida, puede ser sacada de la Biblia o sacada de la sociedad. Y lo que estamos viendo acá es qué es lo que debemos de pensar si sacamos nuestra manera de ver la vida de la palabra de Dios. Y respecto al futuro, también eso se hace real. Porque hay gente que mira el futuro como que va a venir algo y destruirá el planeta. Simplemente todo se terminará, nada podrá continuar. ¿Qué nos dice la Biblia respecto al futuro? ¿Qué es lo que la palabra de Dios? La Biblia nos dice en Juan 14, 1 al 3, nos habla y nos dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Lo que nos dice aquí, ¿cuál es la esperanza? Justamente Jesús vino a este mundo, murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día, pero Él se fue a preparar una morada para cada uno de nosotros y prometió que iba a volver por segunda vez. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos es que el dolor, pues, en este mundo en algún momento va a pasar, porque Jesús va a volver y nos va a llevar a vivir con Él a esa morada que tanto ha preparado. Bueno, y yo quiero ir a vivir a esa morada, ¿no? El futuro bíblico no es un futuro de destrucción y de muerte, ¿no? El futuro bíblico es si tú de alguna manera te tomas de la mano de Dios, entonces yo vengo para llevarte, ¿no es cierto? Samuel. Sí, pastor, la cosmovisión bíblica es una de las cosmovisiones que nos da, a diferencia de otras teorías respecto a la vida y el futuro de ella, nos da esperanza, como bien dice la Biblia. Quiero ir a 1 de Juan, el capítulo 5, versos 11 al 13, dice así la palabra de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y eso necesitamos entender los seres humanos. A veces, por más que nuestra cosmovisión sea bíblica, pastor, me da la impresión de que seguimos de alguna forma arraigados a la vida temporal terrena. Y a veces, por más que somos cristianos, no tenemos claro lo que Dios quiere para nosotros. Mientras Dios se esfuerza e intenta en toda la Biblia presentarnos qué es la vida eterna, lo que nos quiere dar, nosotros estamos ya como muy conformes aquí en la tierra. Sigue diciendo el texto bíblico. Y esta vida está en su Hijo. Interesante. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida.
Por el contrario, el que no tiene a Dios no tiene la vida. El texto ahí es muy claro. Y el verso 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos esperanza de vida eterna. Yo creo que, queridos amigos, nosotros no tenemos que desesperarnos en medio de esta pandemia. En medio de esta pandemia tenemos que tener la seguridad de que hay esperanza de vida eterna, porque la palabra de Dios lo deja bien claro y dice que nosotros podemos pensar en un futuro hermoso. Pero el mundo entero a veces está desesperado porque no mira algunas de estas promesas, ¿no? Nosotros podemos leer en la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 17 al 18, por ejemplo, otra visión interesante del futuro. Lucas, ¿puedes leer para nosotros? Sí, pastor. Y aquí es muy notorio cómo es que él nos llama a no temer, a no tener miedo. Nos dice, cuando yo lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el que está hablando ahí, Lucas? Cristo. El Señor Jesús, nuestro Dios. El Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, está diciendo, mira, no tengas temor, yo tengo las llaves de la muerte, yo soy el que estoy contigo y yo soy el único que puede abrir o cerrar esto. Así que tranquilo, ¿no? Es bonita, como decía Samuel, es bonita la cosmovisión bíblica, porque la cosmovisión bíblica te mantiene con esperanza, te da la seguridad de que has venido porque alguien amó tu existencia y te ha creado. Ojalá que nosotros tengamos eso en mente, porque Dios nos ama, por eso nos creó. Dios nos cuida porque nos ama. Y Dios ha preparado un hermoso futuro porque nos ama, ¿no? ¿Qué más dice la palabra de Dios respecto al futuro? Pastor, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis encontramos una linda descripción. Juan menciona y dice lo siguiente, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada por su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos son su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Realmente es una descripción maravillosa que todos los que creyeron y aceptaron la palabra, serán parte de esta experiencia, ¿ok? Decía hace un momento, creo que el comprender esta enseñanza bíblica le da sentido a nuestra vida, porque vivir sin conocer a Dios, sin conocer la palabra, pues vivir un periodo de tiempo y se acabó, ¿no? Si hago cosas buenas, malas, si hago daño, me beneficio, bueno, ahí acaba mi vida. Pero hoy entendemos que no, habrá un grupo especial, Dios descenderá y habrá un pueblo que disfrute de la presencia de Dios por la eternidad. Bueno, en este planeta nosotros vamos a encontrar siempre personas con estas cosmovisiones diversas, distintas. Hay muchos que creen en Dios y que creen que Dios ha dejado su palabra y que el Señor va a volver y nos va a llevar. Pero hay otros que no creen en eso, ¿no es cierto? Sin embargo, pastor, hay algo que no podemos desmentir. Por más que haya gente que crea o piense creer que Dios no existe, dentro del ser humano, el hecho de que Dios es nuestro creador, eso está allí, ¿no? Yo escuchaba cierta vez en una entrevista de un periodista ecuatoriano, muy famoso en esto de Crónicas Rojas, y le hacían una entrevista y le preguntaban su posición respecto a si creía en Dios o no, y él se declaró ateo. Dijo, yo soy ateo. Este libro es un libro cualquiera. Y el entrevistador hace una pregunta y le dice, oye, mira, tú eres ateo. ¿Qué pasa si tú vas en un vuelo y el avión está a punto de caer? Y él se queda pensando y dice, oye, pensándolo bien, yo soy ateo, pero no soy tonto. En ese momento creo que me voy a confesar a Dios y que me perdone mis pecados para ver si por si acaso pasa algo luego. Yo creo que hay algo innato del ser humano. Ahora, cuando nos alejamos de las Escrituras, vamos a cuestionar más este tema, cuando nuestros preconceptos predominan. Pero cuando llegamos con un corazón humilde, reverente, la cosa va a cambiar. Pero ¿qué hacemos si nosotros porque
podemos encontrar personas, podemos encontrar buenas personas que tienen una cosmovisión diferente a la nuestra. Y ahora un día nos encontramos con ellos y tratamos de relacionarnos con ellos. Y quisiéramos que ellos tengan esperanza, quisiéramos que ellos vean la vida como la Biblia la presenta. ¿Cómo podríamos hacer para interactuar con ellos? ¿Cuál sería el primer paso para dar, para tratar de interactuar con ellos? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Lucas. Pastor, tal vez el importante, y creo que es el diálogo, ¿no? Saber conversar con estas personas y no ir con una imposición, ¿no? Con esa imposición de yo creo en esto y tú también tienes que creerla, ¿no? Sino esa conversación entre ambos. Por ahí surge entre la conversación, pues, coincidencias donde podemos partir y compartirlas finalmente. Y creo que estamos llamados nosotros más bien, como dice Pedro en algún momento, dice, presentar defensa, dice, ¿no? Presentar defensa de lo que ustedes creen, de lo que ustedes prepárense y presenten defensa adecuada. Ahora, la llave que abre todos los corazones, ¿cómo se llama? Es la amistad. Eso voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo cuando entré a estudiar mi primer carrera, yo hice periodismo. Yo me hice amigo de ahí un compañero que cerrado, no creía en Dios y era muy alcohólico. Era una cosa de esas. Yo nunca había bebido y cuando yo entré a la universidad salí de mi burbujita y tuve que enfrentarme a una realidad diferente. Pero mi cosmovisión estaba y la de él estaba. Yo creía, él no creía. Nunca le abrí la Biblia, para ser sincero. Pero 2 años después de estudio, así, él creía en Dios y ya no era alcohólico. Y después de 2 años empezamos a reflexionar. Y todo se basó en la amistad y que compartíamos juntos y si él quería ser mi amigo, pues teníamos que adaptarnos. Yo creo que esta gente la ganamos por ese medio. A veces queremos ir con la Biblia, imponerle y decir, tienes que creer esto, y es difícil. Y allí podemos hablar del método de Cristo y muchas otras enseñanzas que el propio Jesús nos hizo ver. Necesitamos reflejar a Cristo nosotros porque esa es la forma que la gente va a ver un cambio y va a sentirse atraída. De lo contrario va a ser difícil. Nosotros tenemos que ir con la Biblia, pero no con ella físicamente, sino con la Biblia aquí en la cabeza y viviendo lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Porque la Biblia, así como libro, puede producir ahora una barrera. Pero si tú tienes todo esto en la mente y vives lo que ella nos enseña, entonces va a ser mucho más sencillo. Pero miren, en la Biblia, el centro de la Biblia es un personaje. Porque desde el principio está Dios presente, en Apocalipsis también está Dios presente, pero el centro es un Dios al que nosotros conocemos y hemos podido de alguna manera ver, el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que se presenta en Génesis, también en Apocalipsis y no solo en los Evangelios. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús de sí mismo? Él hizo algunas declaraciones muy interesantes sobre su propia persona. ¿Te recuerdas algunas, Anita? Sí, en Juan 14:6, Jesús dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí vemos también que Jesús era el centro ya de la cosmovisión bíblica. Él es el centro de todo, por Él tenemos que transitar. ¿Qué más dice el Señor Jesús sobre Él mismo? Por otro lado, también encontramos en Juan, capítulo 11, verso 25, Jesús declara, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Miren las declaraciones que Él hace. ¿Quién se atrevería a decir algo así, no es cierto? ¿Qué más dice el Señor Jesús respecto a sí mismo? Pastor, podemos encontrar también en Apocalipsis, nuevamente volviendo a el capítulo 1, el versículo 8, nos dice lo siguiente. Nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es tremenda las declaraciones. Y en ese mismo capítulo, los versículos 17 y 18, Lucas, puedes leer algo, porque ahí también el Señor Jesús dice algo respecto a Él. Sí, pastor. Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Miren, si Jesús es todo eso, ¿cómo yo me siento frente a una persona que es todo lo que acabamos de leer? ¿Cómo te sentirías acompañado del Señor Jesús, Anita?
Bueno, viendo quizás a veces cómo soy yo, sentiría un poco de vergüenza de estar al costado de él, pero también sentiría mucha felicidad, ¿no? Y me gustaría aprender, ¿no? Ahí físicamente, ¿no? De él y cómo es él. Dice que las damas lo que más necesitan a veces es seguridad. No sé si estarán en lo correcto de nuestros estudiosos de la mentalidad humana, pero ¿no te daría seguridad de que las cosas van a andar bien al lado del Señor Jesús permanentemente? Claro que sí, no, definitivamente sí. Yo creo que eso es lo que nosotros buscamos también en este mundo, ¿no? Y la Biblia, pastor, no deja lugar a dudas respecto a Jesús. En ningún momento, en ningún momento. Él es la vida. Yo en la semana pasada comenté, ¿no? Cuando vemos a Jesús, pastor, todo lo que ha hecho desde la creación misma, su encarnación y todo lo que ha hecho y seguirá haciendo por nosotros, no hay lugar a dudas, no hay forma, siempre y cuando nos acerquemos. Ahora, en la cosmovisión cristiana, el centro no está en mi origen. El centro no está a donde yo voy, sino el centro está en la persona del Señor Jesús. Porque mientras el Señor Jesús está con nosotros, Él dice, tú ya tienes vida eterna. Mientras el Señor Jesús reina en tu vida, tú gozas de prosperidad, de salud, de cosas buenas, de felicidad. Así que el centro es el Señor Jesús. El apóstol Juan, que fue uno de los que estaba más cerca al Señor Jesús, creo que vivió esa experiencia y lo puede de alguna manera testificar. ¿Qué dice el apóstol Juan respecto a esto, Anita? Exactamente. Juan, en Juan 1, del 1 al 4, dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 dice lo siguiente. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Bueno, el Señor Jesús, ahí Juan nos dice que Él es en el principio, Él es el que nosotros lo vimos acá, ¿no es cierto? Él está permanentemente en la existencia del ser humano interviniendo. Miren, hay veces nosotros también miramos al Señor Jesús solo como un personaje histórico, alguien que estuvo en el pasado y vivió. Pero Él es un personaje muy real para nosotros, ¿verdad? ¿Es para ustedes un personaje real o no es un personaje real? Muy real, sí. Muy real, pastor, definitivamente. ¿Qué es lo que le hace real en nuestra vida? ¿Por qué nosotros creemos que Él es muy real? Por todos los cambios que produce en nosotros. Necesitamos, cuando nosotros hablamos, si hay alguien que nos escucha y no ha experimentado esto, no ha dado este paso, pues le va a parecer un poco fantasioso o que no hace sentido. Pero cuando tú te acercas y tú tienes una relación con Dios y dedicas tiempo a Él, tu forma de ver la vida va a cambiar y no va a quedar lugar a dudas de Jesús. Ahora, el mismo texto bíblico, de diversas formas, con todo lo que hemos leído, aseguran esa centralidad de Jesús en las Escrituras. Pero inclusive Juan el Bautista lo dijo, ¿no? Allí cuando revisamos un poco la historia bíblica encontramos todo el tipo de sacrificio que hacía el pueblo de Israel, haciendo referencias a un Mesías prometido. Y en Juan, el capítulo 1 mismo, en versos 29 al 34, cuando Juan ve venir a Jesús, él declara esto y es interesante. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hay escrito en el Antiguo Testamento, de principio a fin, desde el propio Génesis hasta esos días, Juan está diciendo, es este, no hay otro. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 30. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31. Y yo no lo conocía, pero por este vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permanecía sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender del Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Imposible que podamos testificar de él si no lo hayamos visto. Imposible, necesitamos verlo. El Señor Jesús es el centro de la cosmovisión cristiana, porque Él es el personaje que da salvación, da origen y también nos da esperanza.
Él está en todo momento presente en nuestra existencia, ¿verdad? Ahora, miren, nosotros tenemos que entender entonces en primer lugar así, que en la cosmovisión cristiana nuestro origen está en Dios, que es el Señor Jesús también. En la cosmovisión cristiana hay esperanza para el futuro, hay una explicación para el dolor y la muerte, porque en el cielo hubo un problema y este ángel rebelde viene a causar dolor en este mundo. En la cosmovisión cristiana el Señor Jesús se vuelve un personaje central porque nos da el modelo de vida, nos da las enseñanzas que debemos de seguir, ¿no es cierto? Pero en la cosmovisión cristiana también entra en juego un texto bíblico, un documento especial. Segunda de Pedro 1, 16 al 21, nos dice algo respecto a ese texto, a ese documento especial, que es central y que es importante, que no se trata solo de un testimonio respecto a la experiencia de ciertas personas haciendo algo o viviendo una comunión especial con Dios, sino se trata de algo más, se trata de algo que es como una directiva para nuestras vidas. A ver, segunda de Pedro 1, 16 al 21. ¿Puedes leer, Lucas, por favor? Sí, pastor. Nos dice segunda de Pedro 1, 16 en adelante. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, la palabra de Dios ahí es muy clara, ¿no? O sea, en la cosmovisión bíblica, nosotros no solamente tenemos un origen en Dios, no tenemos solamente un destino hermoso, brillante, no solo está el Señor Jesús como el personaje central, sino hay un documento que se convierte en el documento que guía nuestras vidas. Y a este documento nosotros le llamamos Biblia. Este documento está inspirado por Dios y nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que pensar, cómo debo de comportarme, cómo debo de interactuar en la sociedad. Porque cosmovisión, amigos míos, tiene que ver con todo aquello que tú piensas, haces, sientes, te gusta, todo lo que tú... Algunos hasta podrían decir que cultura y cosmovisión es prácticamente lo mismo. Pero eso es lo que tú eres en esencia. Y la palabra de Dios, el Señor Jesús y Dios diciéndonos de dónde venimos y a dónde vamos, forman nuestra cosmovisión. Ahora, ¿es importante la Biblia al formar esta cosmovisión o no? ¿Por Pastor, qué es importante? Es importantísima. Ahora, necesitamos también recordar un detalle. Al venir a ella, debemos dejar de lado todas nuestras presuposiciones, nuestras ideas, todo lo que nosotros, gustos, todo. Y venir a ella como la palabra de Dios. Necesitamos darle el valor que se merece. Es la palabra de Dios, del Creador del universo. O sea, todo lo que nosotros pensamos hay que dejar a un lado y venir desde cero para que ella nos instruya. Hay algunos textos bíblicos que hablan sobre cuán importante es la Biblia para nuestra enseñanza, para nuestro diario vivir, ¿o no hay algunos textos? Sí, tenemos Salmo 119, 105, que es un texto muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies. Si yo quiero saber por dónde debo de transitar, qué debo de pensar y qué debo de hacer, la Biblia. ¿Algún otro texto? También está el texto en Mateo 4:4, donde dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, ¿no? Si yo quiero vivir, en otras palabras, y estas son palabras del Señor Jesús, si yo quiero vivir, necesito alimentarme de la palabra de Dios. Si nuestra cosmovisión se forma en base a una visión bíblica, una visión cristiana, entonces nosotros vamos a vivir vidas con esperanza, con seguridad, con felicidad, sin miedo del futuro, sabiendo que hay algo bueno por delante, ¿no es cierto? Pero vamos a tener una mejor vida. Queridos amigos, el tiempo pasa volando. Te agradecemos muchísimo por haber sido parte de este episodio. Y quisiéramos que tú, con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, tomando en cuenta que Dios está presente y quiere guiar tu vida, desarrolles una cosmovisión bíblica, que mires el mundo y mires lo que aquí ocurre, la muerte y el dolor, con los ojos con los que Dios mira. Y Dios no mira la muerte como un problema sin solución. Él ya lo solucionó. Dios no mira el futuro sin esperanza. Él sabe que en el futuro vivirá nuevamente al lado de sus hijos. Dios sabe que aún en este mundo de dolor, si nosotros tomamos en cuenta su palabra, podremos vivir vidas felices y dichosas. Que Dios te bendiga muchísimo. Permíteme cerrar este episodio con una oración. Padre querido, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella nosotros podemos encontrar una cosmovisión en la que hay esperanza, una cosmovisión que le da sentido a nuestra vida, una cosmovisión que nos dice de dónde venimos, a dónde vamos. Quiero pedirte que, por favor, a cada persona que esté escuchando este programa, que está viéndolo, también tú puedas tocar su corazón, puedas ayudarle a mirar como tú miras la vida, que ellos también puedan mirar su existencia con propósito, su existencia con un futuro hermoso y brillante por delante. Protégelos también en este tiempo de pandemia. Líbralos de esta enfermedad. Que tu santa presencia los acompañe siempre. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Somos tus amigos de tu programa Diálogo Abierto.